Feliz tarde de sábado para todas las personas que están conectadas en este momento en el programa Puesta de Sol. Estamos felices porque una vez más podemos compartir con ustedes a través de las distintas plataformas del Internet un programa especial como cada sábado a Puesta de Sol. Deseando que el Señor le bendiga donde quiera que usted se encuentre, le guarde, le proteja, le conceda los deseos de su corazón conforme a la voluntad divina y sobre todas las cosas que usted medite hacia dónde usted está llevando su vida, hacia dónde la está llevando. Y se le está llevando a usted o si está dejando que sea Dios que la lleve. Hoy en día la gente va muy rápido, muy rápido. Y uno de esos tantos lugares donde usted puede ver qué tan rápido va la gente es en las calles mientras conduce, mientras camina, en los aeropuertos corriendo de un lado a otro para que el vuelo que vayan a abordar no lo deje. Y aún así, a veces las personas están sentadas en un lugar y usted le ve la ansiedad, la desesperación. La gran pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde yo voy? Y lo otro es, ¿voy solo o estoy dejando que Dios vaya conmigo? Porque si estamos dejando que Dios vaya con nosotros, entonces las cosas son diferentes. Y con estas palabras quiero decirle una vez más a aquellas personas que han ido conectándose tanto mientras el programa está en vivo ahora como también al programa ya cuando las personas lo vean diferido. Bienvenidos a este contenido especial de cada sábado, 6 de la tarde, a Puesta de Sol, el programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue que está en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Un saludo especial también a nuestra querida Rosalba, que hoy no podrá estar con nosotros. Y bueno, vamos a hacer un comentario breve sobre la lección número 4, que es la que estaremos estudiando en la semana que ya inicia en unos minutos, porque la puesta de sol hoy es 6:15 en la República Dominicana. 6:15, ahí aparece en pantalla mi amada tierra. Ya no estoy en República Dominicana, me encuentro en otro lugar que no es exactamente Carolina del Sur. Estoy en otro sitio ahora cumpliendo compromisos y le doy gracias a Dios porque el Señor nos llama, nos lleva, nos guarda, nos protege y por qué no confiar en el Señor. Para esta semana tendremos un tema titulado El conflicto detrás de todos los conflictos. El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el versículo de memoria que vamos a estar viendo durante esta semana está en Josué capítulo 10, versículo 14, dice, no ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Cuando estuve leyendo el versículo, ah, me quedé pensando en esa parte que dice, porque el Señor luchó por Israel. Hoy no es diferente. El Señor también lucha por ti. El Señor también lucha por mí. Cualquiera sea el conflicto, cualquiera, Él está ahí dispuesto. Solo que nosotros tenemos que confiar, solo que nosotros tenemos que esperar, solo que nosotros tenemos que actuar cuando Él nos indique. Y es que el pueblo de Israel, ¿con qué contaba? Con lanzas, con espada, con herramientas rudimentarias de la época para asistir a una guerra. Con eso ellos contaban físicamente. Pero la gran arma de ellos era Dios, era Cristo. Igual que también contigo y conmigo. Lo que está es que a veces nosotros creemos que estamos solos y queremos actuar por nuestras propias decisiones y con las herramientas que nosotros tenemos. Y así mismo era el pueblo de Israel. Y por eso hay una parte que titulada El comandante de los ejércitos del Señor. El comandante del ejército, de los ejércitos del Señor. Y la pregunta de Josué acerca de la identidad del extraño visitante recibieron una respuesta un poco reveladora. Y la respuesta fue no.
¿Qué pasa cuando usted le dan usted está seguro de que va a tener una respuesta afirmativa y la respuesta que viene es no? Y eso pasó. Y es que la respuesta del visitante revelaba que no estaba dispuesto a entrar en las categorías definidas por Josué. En otras palabras, la cuestión fundamental no era si el visitante estaba de parte de Josué, sino si Josué estaba de parte del visitante. ¿Usted entendió bien? Si el visitante estaba de parte de Josué o si Josué estaba de parte del visitante. Y usted entonces lo puede personalizar y decir, si yo estoy de parte del visitante o el visitante está de parte de mí. Eso nos lleva a nosotros a pensar y a darnos cuenta del gran conflicto. Ustedes recuerdan que creo que fue la lección trimestre antes pasado, y el trimestre pasado hablamos de eso, pero el trimestre antepasado hablábamos del gran conflicto en la guía de estudio. Otro tema que vamos a ver durante esta semana es guerra en el cielo. El Señor es un guerrero y eso es una afirmación, y así es, el Señor es un guerrero porque Él pelea por ti, Él pelea por mí, Él pelea por nosotros. El Señor luchará por ustedes. Eso es una promesa, una promesa. Y como siempre hablado con doña Ada en las lecciones que tuvimos hace un tiempo, es un pacto bilateral donde están las dos partes. Está la parte que usted hace y la parte que hace Dios. El Señor luchará por ustedes, sí, siempre y cuando nosotros lo permitamos, siempre y cuando nosotros confiemos, esperemos y actuemos conforme a la voluntad divina, no conforme a la voluntad terrenal. La segunda mejor opción. Ese es otro tema que vamos a estar viendo durante esta semana. Así que al tratar con el mal, Dios no solo se ocupa de la situación humana, sino Dios también trabaja para mostrar su justicia a toda la vasta creación en los mundos que no han tocado el pecado. El conflicto cósmico es el relato que moldea nuestra vida, impactando cada aspecto de ella. Esos son de los tantos puntos que vamos a ver en nuestro estudio de esta semana, la lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. Así que si usted no tiene su guía de estudio, puede comunicarse con nosotros y de manera virtual se la podemos compartir. Puede entrar a la página de la iglesia de Gascue y ahí de manera gratuita usted puede descargarla y para que usted la estudie, pero también le agradecemos que nos acompañe cada semana como lo hace para ser deleitado con ese mensaje que nos trae Rosalba con el informe, el resumen que ella prepara de la guía de estudio. Así que le invito a quedarse con nosotros, cantemos con júbilo el himno para despedir el sábado, que es 6:15 en la República Dominicana, y luego que suene el himno, entonces estaremos orando, dando gracias a Dios por este sábado y pidiendo su bendición y dirección para esta nueva semana. Y entonces, nueva vez, vamos a ir a conocer quién es nuestro invitado especial para el programa de hoy en Apuesta de Sol. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo hemos terminado.
ahora, donde quiera que usted se encuentre, vamos a inclinar nuestro rostro o estar en reverencia para orar y de esta manera ya concluir con este hermoso sábado que ya se ha ido y ya esperaremos una nueva semana. Oremos. Eterno y bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, cuán agradecidos, Señor, estamos por su amor, por su cuidado, por todas las bendiciones que nos ha dado, Señor, por ser nuestro soporte en los momentos difíciles, por abrir las puertas que se abren, por allanar el camino, Señor, cuando se torna difícil para caminar, por su disposición de llevarnos de la mano cuando en algún momento parece que vamos a caer. Gracias, oh Dios. Gracias por todo eso y gracias por todas las cosas que hace por nosotros a nuestro favor. Gracias, Señor, porque también provee los alimentos físicos para aquellas personas que no lo tienen. Muchas gracias. Quizás hay personas conectadas en este momento con alguna condición de salud. Queremos pedirle que conforme a su santa y divina voluntad, usted obre, usted le visite. Si hay alguna persona que está siendo víctima de violencia en su casa, en su entorno de trabajo, de estudio, interceda, oh mi Dios. Usted es un Dios de amor, usted es un Dios maravilloso, extraordinario, que transforma los corazones de las personas, celoso, oh Dios, por aquellos que le claman. Encomendamos esta nueva semana que ya inició, que su presencia sea siempre con nosotros, pero que nuestra disposición de servirle, de testificar, sea constante. Gracias porque nos ama. Gracias, Señor, por su cuidado especial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Feliz semana para todas las personas que están en este momento aquí con nosotros y aquellos que verán la programación más adelante. Gracias por su fiel sintonía y que esta semana sea una semana de muchas bendiciones. Sea una semana donde usted tenga un acercamiento más a Dios, donde ocupe más tiempo para pasar con Él, para leer la Biblia, para orar, para hablarle a otros y también para ser piadoso, dadivoso con otras personas. No seamos indiferentes ante el dolor que padecen otros, aún personas que nosotros no conozcamos, o sea, en el sentido de que no sea alguien de nuestro entorno, pero si tiene una necesidad, haga como Jesús, acérquese, asístale, ayúdele, porque así usted está haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos. Así que nueva vez, feliz semana para todos ustedes. Y ahora quiero invitar a pantalla a la persona que el Señor ha elegido para estar en el programa de hoy. Nuestro apreciado amigo Milvio Florentino, que desde New Jersey nos va a traer un tema muy bonito, muy interesante, porque por el título ya me parece glorioso. Y es el ministerio de la bondad, de la piedad. Por eso decía, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a servirle a otro? Así que, Milvio, el tiempo que resta es tuyo, que el Señor te dirija en gran manera y que también el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir el mensaje que el Señor nos trae a través de ti. Feliz semana con Cristo. Un abrazo poderoso en el amor de Cristo para ti, amigo y amiga, que te unes a esta transmisión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el misterio de la piedad. Ese es el título del mensaje en esta oportunidad. El misterio de la piedad. Y queremos que vayamos a la palabra de Dios, allí en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Capítulo 3, Primera de Timoteo,
versículo 16. Dice la palabra: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Te invito para que tengamos una oración. Oremos. Padre querido, Padre Santo, en esta hora, Señor, te alabamos y te glorificamos porque solamente tú mereces todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Bendice poderosamente a cada persona que se une a esta transmisión, ya sea en vivo, ya sea en diferido. Que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana, el misterio de la piedad. Sería bueno que definamos la palabra misterio. En sentido popular, misterio es cuando nosotros no comprendemos algo a plenitud y mucho menos lo podemos explicar. En el sentido bíblico, es cuando Dios ha tenido algo oculto a la humanidad y en el tiempo de Él decide revelarlo a quienes Él quiere revelarle. Eso viene siendo la palabra misterio. Ahora, ¿qué significa piedad? Bueno, la piedad es un sentimiento profundo que nos mueve a la compasión hacia aquel o hacia aquellos que sufren o están experimentando algún dolor. Y pudiéramos confundir piedad con misericordia. ¿Qué viene siendo entonces la palabra misericordia? Bueno, la misericordia viene siendo la acción que deriva de este sentimiento del cual estamos hablando en esta noche o en esta oportunidad, el misterio de la piedad. Y es que, queridos, el don de la piedad nos impulsa a tener una relación de profundo afecto y confianza en Dios, viéndolo como lo que es, un Padre amoroso. También nos impulsa a una compasión activa y bondad hacia el prójimo, quien es nuestro próximo, ¿no? Inspirando la capacidad de consolar con amor, de corregir con amor y de servir a quienes verdaderamente lo necesitan. Hay un caso que le pasó a un pariente, a una persona muy cercana. Resulta que él estaba saliendo de su trabajo y tuvo un problema mecánico con su vehículo. Y ustedes saben que cuando da la hora de salida en los trabajos, en los diferentes trabajos del mundo, o sea, las personas quieren llegar a su casa o quieren hacer algún tipo de diligencia antes de llegar a su hogar. En fin, salen rapidito. Y de ahí que esta persona a la cual me refiero en esta oportunidad tuvo ese problema y estaba allí quedado y las personas le cruzaban, lo miraban, algunos le decían adiós, pero no se paraban. Hubo uno que sí se paró y le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le explicó que tenía esa situación X. Y este personaje, en vez de ser movido a piedad, pudiéramos decir que actuó con bastante impiedad, porque lo que le dijo fue, te dejó, pim, y el pitico, te fregaste, te fastidiaste. Y por ahí mismo
partió, lo dejó con su problema. Queridos, el mundo está careciendo precisamente de la verdadera piedad. Y digo el mundo porque lo implica todo. Implica la familia, implica la iglesia, implica la sociedad, todo. El mundo está careciendo de la verdadera piedad. Y de ahí que vamos a desglosar brevemente este texto que nos acompaña en esta oportunidad de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Allí dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué cosa? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, realmente Dios fue manifestado en carne. La encarnación de Dios en la figura de Cristo, nacido de una virgen. Yo soy de los que a veces pienso, oye, Dios, el soberano del universo, que no tiene necesidad de nada, que lo tiene todo, ¿cómo se fijó en mí, que soy un gusano? ¿Cómo se fijó en ti, en nuestra situación pecaminosa, en nuestra situación de nuestra naturaleza caída? Se fija en ti y se fija en mí y viene y se encarna, se hace hombre, hasta que llega a la cruz por amor a ti y por amor a mí, para darnos salvación y vida eterna a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esto es algo incomprensible, es un misterio, así como es el título del mensaje, el misterio de la piedad. O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para que en el corazón de nuestro Dios naciera esta piedad por ti y por mí, por tu familia y por mi familia, por la humanidad? Segundo, dice el texto que fue justificado en el Espíritu. La justificación de su divinidad y propósito a través del poder del Espíritu Santo, evidenciado en su resurrección. Esto debió ser glorioso. Todos sabemos que en una ocasión Jesús dijo que él ponía su vida para volverla a tomar. Y me imagino que allí los ángeles, en ese primer día de la semana, luego de que pasara el sábado, así como hoy, los ángeles llamaron a Jesús. Jesús, me lo imagino, tu padre te llama. Y él, como había dicho que ponía su vida para volverla a tomar, simplemente ahí mismo despierta nuevamente a la vida. Y qué lindo es saber que así como Cristo resucitó, algún pariente tuyo que haya gustado la muerte y que haya sido sellado para vida eterna, en aquel día glorioso, cuando Jesucristo vuelva por segunda ocasión a esta tierra, que también tenga ese privilegio de resucitar para la vida eterna. Tercero, dice que fue visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos de su vida, de su muerte y de este plan hermoso de redención. Y cuarto, fue predicado a los gentiles. Esto es interesante, amigo y amiga. El evangelio de Jesucristo no se limitó a un pueblo, a un solo pueblo, sino que
este evangelio hermoso continúa siendo predicado a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las razas. Quinto, creído en el mundo, dice este texto. La respuesta humana a su mensaje, demostrada por la fe y la creencia que se extendieron por el mundo. Hermanos, realmente el mundo entero reconoce que Jesucristo es Dios. Otros lo consideran un profeta. La historia misma ha sido dividida antes y después de Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. El sexto punto y último dice que fue recibido Jesucristo en gloria. Su ascensión al cielo, mis queridos, donde fue recibido gloriosamente, completando así este plan divino. Hermanos, la piedad se considera un misterio grande porque revela la plenitud de Dios en la humanidad y es la verdad central de nuestra fe cristiana. El plan de salvación incluye el sacrificio de Jesucristo en la cruz para la redención de la humanidad. Este tópico de la piedad es un ejemplo para ti y para mí que nos consideramos cristianos, porque la piedad se refiere a tener precisamente un corazón sensible y obediente a Dios y amar y compadecerse del prójimo. Debemos precisamente ejercitar la piedad si queremos crecer en esta virtud o en este don. ¿Y cómo podemos nosotros ejercitar esta virtud? Bueno, podemos buscar en nuestras Biblias, primera de Timoteo, el capítulo 4, los versos 7 y 8. ¿Qué dice allí? Capítulo 4, versos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de qué cosa, y de la venidera. Hermanos, una forma de nosotros ejercitarnos en la piedad es orando sin cesar. No orar rapidito como a veces hacemos. Procuremos actuar como el profeta Daniel, que oraba 3 veces, que yo me imagino que oraba más, pero se habla de 3 veces. Y allí con su ventana abierta que daba hacia Jerusalén, sin importar decreto, el hombre continuaba orando. Tú y yo debemos ejercitarnos en la piedad a través de la oración, orando cada día sin cesar, en cada momento y en cada lugar, en contacto con el cielo. Otra forma de nosotros ejercitarnos en la piedad es a través de la lectura y la meditación de la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estudiarla, meditar en ella, desglosarla, tener ese gusto, ese interés, porque diariamente sintamos esa necesidad, esa hambre espiritual de llenarnos de su palabra. Esta es una forma maravillosa de ejercitarnos en la piedad. Otra forma es el ayuno. ¿Cuánto hace que tú y yo quizás no ayunamos? Hay personas que ayunan semanalmente, otros quincenal, otros mensual. Puede haber alguien por allí que ayune cada 2 meses, 3 meses, no sé. Pero sea cual sea el caso de esas personas, tú y yo debemos procurar ejercitarnos en la piedad
a través del ayuno inclusive. Vamos a pedirle a Dios que nos motive y nos ayude a que hagamos un ayuno, aunque sea mensual o cada 2 veces al mes, por así decirlo. Otra forma interesante de ejercitarnos en la piedad es a través de la adoración individual y de la adoración colectiva. Esta adoración individual que tú y yo hacemos en la tranquilidad de nuestro hogar, por ejemplo, en el culto familiar y allí de manera colectiva cuando vamos a la iglesia y nos reunimos con nuestros hermanos y amigos en la fe. ¡Qué lindo! Es una forma maravillosa de ejercitarnos en la piedad. Y finalmente, una forma muy práctica de ejercitar la piedad es a través de la testificación. ¿Cuánto hace que tú no le hablas a otro de Jesucristo? ¿Cuánto hace que tú no le hablas a los demás de la segunda venida de Cristo? Por ejemplo, yo vengo a la iglesia cautivado por este mensaje de la segunda venida de Cristo. Cuando a mí me hablaron de esto, yo dije, wow, pero esto será demasiado glorioso. Yo no quiero perdérmelo. Y eso fue lo que me atrajo principalmente de la iglesia adventista, porque allí fue que se me habló de la segunda venida de Cristo. Y hoy por hoy es lo que me mantiene motivado allí manejándome en el Señor, caminando, yendo a la iglesia, yendo al trabajo, pero procurando dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Hermanos, realmente pudiéramos decir que uno de los genuinos distintivos de la verdadera religión es la piedad. Eso es indiscutible. El que no tiene piedad no tiene a Cristo. Yo sé que quizás tú tienes algunas anécdotas de situaciones que te han pasado. En mi caso particular, he tenido varios sucesos en los cuales me he dado cuenta que lo más importante es depender de nuestro Dios. Porque cuando ponemos nuestra confianza en lo humano, por lo regular, el humano falla. Y entonces allí nos chasqueamos porque entendemos que esa persona no podía fallar, pero es humano. El que nunca falla es nuestro Dios. Es Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso nuestros ojos tienen que estar siempre enfocados en Jesucristo, no en los demás, no en el ser humano, sino en nuestro Dios. Pero insisto, uno de los genuinos distintivos de la verdadera religión es precisamente la piedad. En una ocasión recuerdo que tuvimos un problema, mi esposo y yo, en nuestro vehículo y resulta que no andábamos con efectivo. Y allí hicimos algunas llamadas y esas cosas y ¿qué va? No pudimos obtener ayuda. Y Dios nos ayudó a resolver el problema de una forma como Él lo sabe hacer, milagrosa. Y por eso te insisto, debemos procurar depender de Dios siempre y enfocar siempre nuestra vista en nuestro Dios, no en el humano, porque el humano falla, para que no nos continuemos chasqueando. A veces nosotros creemos que la piedad está en nosotros tener quizás un cargo en la iglesia, uno de estos puestos que a veces nos gusta tener. No es en el cargo que está allí la piedad, no es en la asistencia tuya ininterrumpida a los diferentes cultos y reuniones de nuestra iglesia. No es allí que está la verdadera piedad. No es que
tú tan solo seas fiel en todo aquello que necesites ser fiel. No es en la apariencia de piedad, pues la palabra misma dice que negamos su eficacia. En segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Y dice que esas personas que tienen apariencia de piedad deben de ser evitados. Dice la palabra misma. O sea, nosotros debemos evitar a esas personas que quieren dar la impresión que son piadosas, pero no lo son. Hay un caso que le pasó a mi esposa. Yo digo que Dios se ha glorificado grandemente en la vida de mi esposa y de un servidor, porque hemos estado allí separados físicamente ya por 3 años, eh, estando lejos uno del otro. Y Dios en su infinita misericordia, en su piedad, nos ha unido en esos 3 años por corto tiempo, por lo menos, gracias a Él. Pero en esa ocasión que ella estaba allí solita, eh, fue inicialmente muy difícil porque cada quien con sus problemas, con sus dificultades, ella solita, yo tuve que a veces hacer algunas llamadas para que algunas personas pudieran darle algún tipo de apoyo espiritual, en fin. El hecho es que de tantas y tantas personas, eh, hubo una, que la gloria sea para Dios, que pudiéramos llamarle, por poner un nombre, Aracelis. Óigase, esta hermana, de manera piadosa, porque la piedad no tiene que ver con como son los angelitos, que yo te regalo para que tú me regales. Muchas veces, así, o la mayoría de las veces, actuamos los seres humanos. Te hago yo un bien esperando otro bien o un mejor bien que el que yo te hice a ti. Pero Dios no actúa así, porque Dios vino, se encarnó, nos dio salvación y vida eterna. ¿Y qué pidió a cambio? Simplemente tu corazón, mi corazón, porque lo que Él quiere es que tú y yo seamos felices. Así que, mis queridos, esta hermana allí, en una ocasión, mi esposa necesitaba un tipo de terapia y esta hermana consiguió un centro que nosotros no teníamos idea que ese centro existía, la llevó en la misma terapia. Que los que han pasado por terapias saben lo difícil que es el proceso. Eso duele, eso es terrible. Esa terapia física que te extienden los huesos, eso es tremendo. Y me dice mi esposa que cuando empezaron a darle esas terapias, ella lloró, humanamente hablando, no es fácil. Y esta hermana, que no tan solo le consiguió este centro, se quedó allí con ella, dándole apoyo. Y dice ella que en ese momento de sufrimiento la abrazó y la besó como si fuera su madre, como diciendo: estoy contigo aquí en tu dolor. Tú no estás sola. Amigo y amiga, tú y yo no estamos solos. Dios está de nuestro lado como poderoso gigante. O sea, no nos olvidemos, por más difícil que esté la situación que tú y yo quizás estemos atravesando, recordemos que Dios está de nuestro lado, que no estamos solos, no estamos solos. Dios está allí para apoyarnos. Miren, hay un caso aquí en la Biblia también que me gustaría compartir brevemente con cada uno de ustedes. Eso está en Mateo, en el capítulo
25, versos 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Dice allí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué cosa? A mí lo hicisteis. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco qué cosa, a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, en esto consiste la verdadera religión. No dejemos de congregarnos, muy importante. Pero el Señor nos pide que más que ser teóricos, que seamos prácticos. Fíjense que se está hablando allí de personas que tienen hambre. Hay personas que han ido a algunas casas, a algunas iglesias, buscando de comer y salen como llegaron, con hambre. Hay personas que van a algunas casas, a algunas iglesias, desnudos prácticamente, y así mismo se van. ¿Qué tiempo hace que quizás no visitamos a los presos? ¿Qué tiempo hace que quizás no vamos a los hospitales a visitar a los enfermos, a tener allí algunos coritos, algunos signos de adoración y orar por ellos? ¿Qué tiempo hace? Esta es la verdadera religión. No nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre, pero concomitantemente practiquemos este buen consejo que nos da el mismo Dios, porque en esto consistirá allí esta separación de los que van a estar con el Señor en el cielo y los que van a ser echados en el lago de fuego, porque es un asunto de practicar la piedad, la verdadera piedad, esa piedad que nos mueve a tener compasión, verdadera compasión por aquellos que sufren, por aquellas personas que están pasando por un dolor o que han perdido un ser querido. Hermanos, debemos procurar ser movidos a esta verdadera piedad. Y finalmente, porque ya el tiempo se agota, tengo por acá
que vayamos a Lucas, allí rapidito. Lucas, y me permiten un sorbito de agua, por favor. Lucas, capítulo 10. Vamos a leer allí los versículos del 30 al 37. San Lucas 10, 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, ¿qué pasó? Pasó también de largo. Qué pena. Asimismo, dice que un samaritano también pasó por allí, iba por aquel camino, vino cerca de él y al verlo fue movido, dice la palabra, a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahora viene la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, ese prójimo piadoso, misericordioso, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo y te dice a ti y a mí: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, en esto consiste el misterio de la piedad. Y los que son padres, como lo somos mi esposa y yo, comprendemos mejor esto, porque es impresionante. Si usted me quiere hacer un bien a mí, o me quiere hacer un favor a mí, si usted ese bien o ese favor que usted me quiere hacer a mí, se lo hace a uno de mis hijos, es impresionante. Yo lo voy a valorar mucho más que si usted lo hiciese conmigo mismo. Y es un misterio porque yo no sé cómo explicárselo a ustedes. Y por eso entendemos un poquito cómo Dios, allí ese soberano Dios, amante Dios, misericordioso Dios, tuvo compasión de ti y de mí y dejó toda esa comodidad para venir aquí a este mundo lleno de pecado, de dolor y de tristeza, y morir allí clavado en una cruz para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Hermanos, vamos a ejercitar la piedad en nuestras vidas. Recordemos, mayor oración, mayor estudio de la palabra. Ayunar, debemos ayunar, que quizás hemos descuidado esta práctica hermosa. Asimismo, también la testificación. ¿Me falta algún otro? Me parece que no. Bueno, la adoración. La adoración no puede faltar. Siempre tú y yo debemos de tener, aunque sea un cántico de adoración en nuestros corazones, que si estamos trabajando, que tengamos ese cántico de adoración. Más allá del sol, por ejemplo, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. No sé qué otro corito o himno tú tengas, pero que tengamos siempre
esta adoración individual y que por igual la colectiva, que vayamos a nuestra iglesia. Pero que no confundamos que con ir solamente a la iglesia y tener algún cargo en la iglesia, ya somos los más piadosos, cuando realmente muchas veces negamos la eficacia de dicha piedad. Dios quiere que tú y yo seamos prácticos, tal y como Él nos lo ha dicho en esta oportunidad, que visitemos a los enfermos, que vayamos a ver a los presos, que vistamos a los desnudos, que no descuidemos a las viudas, a los huérfanos, a todo aquel que nos necesite, que tú y yo podamos ser movidos con esa profunda piedad, ese profundo sentimiento que nos mueva a esa acción de misericordia para ayudar a esa persona que sufre, a esa persona que llora, a esa persona que está posiblemente atravesando el Niágara en bicicleta. Que tú y yo podamos ser un aliciente en el camino, un sorbo de agua en el desierto. Que tú y yo podamos ser para esa persona un representante de Jesucristo aquí en esta tierra. Que así como mi esposa vio a esta hermana tan amorosa, que vio a Cristo en ella, que también tú y yo podamos serlo para otros que también lo necesitan. Para esto nos ha llamado nuestro Señor. Vamos a practicar la verdadera piedad en nuestras vidas y que no olvidemos precisamente que uno de los genuinos distintivos de la verdadera religión es la piedad. Así que Dios te bendiga en esta hora y que nos ayude a actuar con misericordia. Oremos. Padre de amor, gracias, muchas gracias por amarnos. Gracias por tener misericordia para con nosotros. Pon, Señor, esa misma piedad y esa misma misericordia tuya en nuestras vidas para que nosotros podamos irradiarla a los demás, a todos aquellos que están en nuestro círculo de influencia, oh Señor, que nosotros podamos ser de bendición para ellos y que ellos puedan verte a ti a través de nuestros santos. Señor, danos una feliz semana, que podamos practicar más la piedad en nuestras vidas y que por sobre todo tengamos, oh Señor, ese vivo deseo de orar sin cesar, de estudiar más tu palabra, de ayunar, de tener esta adoración individual y colectiva, oh Padre bueno, y que por sobre todas las cosas nosotros podamos testificar de tu nombre para que otros también vengan a tus pies a través del arrepentimiento y a través del bautismo. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía con el programa Puesta de Sol de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue. Ya por 5 años, cada sábado nos encontramos con ustedes a las 6 de la tarde para traer un contenido especial de edificación para la vida de ustedes y la vida de nosotros. Quiero agradecer también a Milvio Florentino por haber aceptado la invitación a esta tarde, ya noche, para traernos este interesante tema y que esperamos que el Señor obre en nuestra vida para nosotros practicarlo, para que no sea algo más que llegó a nuestra vida y pase, sino algo que deje en nuestra vida una edificación en práctica. ¿Qué me refiero? Que nosotros vivamos esos mensajes que recibimos. Así que la cita es el próximo sábado a las 6 de la tarde con otro invitado especial. Ya está terminando este año 2025 y tenemos mucho programa interesante para ustedes mientras dura este año 2025. Así que gracias por su fiel sintonía y nos veremos pronto.